el FMI habla de un dólar de 1.150, el dólar oficial, con lo cual es un dólar más o menos 30% arriba de lo que está hoy. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué cuenta hiciste o qué hace el fondo para llegar a esa? Porque no lo dice, no lo explicita el FMI en ningún lado, dice el dólar oficial debería costar No, 1.150. no, eso viene de, digamos, ahí hay una dosis de ambigüedad, o sea, es la interpretación que uno hace de los informes. Hay varios elementos que nos hacen pensar que en torno a ese nivel está lo que ellos consideran equilibrio. Vos pensás también, por otra parte, que primero, el fondo no tiene un solo modelo, primero, más hacia el fondo. El concepto de tipo de cambio real de equilibrio es un concepto teórico, no es una cosa observable. Entonces, o sea, uno dice, bueno, ¿qué significa? Digo, primero, ni siquiera hay una única definición de equilibrio, hay muchas definiciones. Entonces, primero el fondo tiene varios modelos para estimar el tipo de cambio de equilibrio. Sí, sí. Entonces, en función de esos diferentes modelos, como justamente como la información con la que lo estiman va cambiando en el tiempo, las estimaciones del tipo de cambio de equilibrio van cambiando en el tiempo también, ¿no? Eso es un primer punto. Pero en el fondo siempre los staff reports tienen un apartado que está más alejado, digamos, no está en la primera parte de los informes, que es lo que se llama la evaluación del sector externo, de las cuentas externas. Y ahí dicen generalmente dónde encuentran el tipo de cambio. Entonces, ellos mencionan que el tipo de cambio de equilibrio, que ellos estiman de equilibrio, hay un gap, una brecha entre el tipo de cambio de equilibrio y el oficial de entre 33 y 38% con respecto al valor de antes de la devaluación de Milei. Entonces, ahí hay un tema interpretativo. ¿Qué significa? Que hay es un poco técnico realmente esto. Es que el de equilibrio lo pongo en el numerador y el oficial en el denominador, entonces tengo que multiplicar por 1,30 para calcular el tipo de cambio de equilibrio, o 1,35 sería en este caso, digamos, entre 0,33 y 0,38, o es al revés, entonces tengo que dividir por 0,65, sería la cuenta, digamos, grosso modo. Entonces, lo que sí pareciera, cuando uno lo hace de esta segunda forma, el nivel de tipo de cambio que te da es muy semejante al tipo de cambio que te daba, que tenías en términos reales justo después de la devaluación de Massa. O sea, la devaluación que le exigieron a Massa, que era para ir hacia el equilibrio, y que además, justamente nosotros que veníamos siguiendo esto, nos daba que para llegar al equilibrio tenía que hacer esa devaluación, y efectivamente después la hicieron, te daba ese valor. Entonces, nuestra interpretación, además conociendo un poco los valores del tipo de cambio en la historia, nos hace pensar que ese es el valor del que está hablando el Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente, digamos, para ser muy cuidadosos con ellos, digamos, no, eso es una interpretación nuestra de qué creemos que dicen su evaluación. Ellos nunca lo van a decir seguramente porque es una de hecho, muy, por eso, sí, muy delicada. Claro. Pero además yo tampoco quisiera, digamos, me parece, digamos, en esto la disciplina, hay que ver cómo uno interpreta la disciplina. La verdad, nosotros, los economistas, no estamos mandando cohetes a la luna, entonces que si vos te equivocás en un decimal, en vez de llegar a la luna terminás en Marte. Lo relevante de esto es que evidentemente están viendo que hay un desfase en el tipo de cambio. Sí. Y que de hecho, en un gráfico son más concretos porque hay uno, yo lo mostré el otro día, hay un gráfico que ellos muestran donde efectivamente estamos muy cerca del nivel que tenía Massa ahí, digo, previo a la devaluación. Entonces, exacto. Porque ellos en otro pasaje dicen también,
me parece a mi juicio, manejando cierta ambigüedad, que el nivel de fines de marzo era cercano al del equilibrio. Entonces, eso hizo pensar que la suba, que digamos que esa interpretación te da, en vez de 1150 con nosotros, te da un poquito más de 1000. Entonces, hay una diferencia. O sea, el atraso no sería tanto. Pero ese nivel no es muy distinto, es apenas por arriba del nivel de masa previo a la devaluación, con lo cual es difícil pensar que ese sea el nivel que ellos están esperando. Martín, los sumo acá. Perdona, te cierro con esto, Claudio. Sí. Insisto en un punto. Y con independencia del nivel, digamos, exacto, digamos, yo creo que acá hay una percepción nítida de que el tipo de cambio está desalineado y de que la continuidad del esquema cambiario profundiza el problema. Entonces, me parece que ahí hay una evidencia muy nítida de que el programa económico está discurriendo sosteniéndose en una inconsistencia. Efectivamente. ¿Qué haces, Martín? Lo sumo a Martín Genero. Buenas. ¿Cómo les va, llegó recién muchachos? a la cita. Llegué recién. Le quería preguntar a Martín el efecto del real. Primero, si vos tenés información sobre qué está pasando con el real, que se está depreciando de esta manera, o sea, un poco de contexto, cuál es la política monetaria de Brasil por la cual el real el dólar está llegando superó los 5 reales con 50, y cuáles son, o sea, cómo influye eso en la realidad argentina, en la macroeconomía argentina. En este momento están 5.55. Bueno, esto no hace más que agravar el problema porque hay veces que ¿viste? Dependés del resultado ajeno y el resultado ajeno te juega a favor. A veces el resultado ajeno te juega en contra. Entonces, el hecho de que, digamos, Claudio se acuerda, vos Martín me parece que eras más joven, pero digamos, durante la convertibilidad siempre hubo un debate del nivel del tipo de cambio. El propio Cavallo en algún momento, que fue en el 92, dio a entender que el tipo de cambio por ahí no era del todo competitivo, que estaba por ahí un poquito abajo, tuvo una pequeña corrida y a partir de ahí nunca más se habló desde el punto del gobierno, del nivel Después del tipo de cambio. hizo los planes de competitividad, ¿no? Ya cuando estaba extinguiéndose la convertibilidad. Bueno, eso ya sobre el final, pero yo te hablo del 92. Entonces hubo siempre un tema respecto a si el nivel del tipo de cambio de la convertibilidad estaba bien o estaba mal. Cuando devaluó Brasil, game over, se acabó la historia. Claro. Ya no había, digamos, era visible para casi todos. Entonces, este hecho de que en Brasil se esté depreciando tanto el peso, esto lo están atribuyendo en buena medida a la política fiscal expansiva que está haciendo Lula, y que los mercados, es una respuesta casi típica de cuando hay políticas fiscales expansivas, de que las monedas se desprecian. Bueno, eso evidentemente le agrega más complejidad a este asunto. Yo creo que eso es un problema que agudiza la presión o la expectativa de devaluación. Claro. ¿Cómo afecta, digamos, en el comercio internacional? O sea, ¿le vendemos menos a Brasil o Brasil nos saca mercados a nosotros? ¿O cómo es? Sí, digamos, obviamente afecta el flujo de comercio y la competitividad de los sectores, ¿no? O sea, los sectores que están expuestos a la competencia de la producción brasileña empiezan a perder mercados, incluso domésticos. Lo ves obviamente en los flujos de comercio, de turismo, por ejemplo. O sea, digo que es mucho más sensible, mucho más rápido, mucho más evidente. Y entonces, bueno, eso obviamente te empieza a afectar en las cuentas, el balance comercial de bienes y servicios. Entonces, eso evidentemente va. Pero más allá de eso, pues, digo, eso es el flujo de comercio, que es un poquito más lento. Pegan las expectativas, ¿no? Cuando un agente financiero ve que
Claro. el real se está depreciando y inmediatamente sabe que el peso se va a tener que depreciar. Si es que el tipo, digamos, sobre todo si es que el tipo de cambio en la Argentina hay percepción de que está con problemas. Entonces, evidentemente eso le va a agregar más presión. Entonces, yo creo que estamos ante un escenario de esa naturaleza. Claro, hace un tiempo hubo una noticia política de que creo que Lula logró poner unos directores en el Banco Central o una cuestión así, que el directorio anterior venía combatiendo la inflación con política contractiva y probablemente eso, atando los cabos, me parece que puede ser que eso sea lo que está Eso también produciendo agregó la ruido, sí. salida del Real, sí. Sí, eso Eh, agregó ruido. O sea que, digamos, esto que está pasando en Brasil, que hoy es más evidente que otros días, le quita un poco de margen de maniobra de todo lo que hablábamos antes, ¿no? De un escenario ya de por sí muy complicado, un Banco Central que no está comprando todos los dólares que debería por la cosecha gruesa, entonces, digamos, si ya venía medio complicado, esto evidentemente te presiona más, digamos, sobre todo en el tema de las expectativas. Yo, la verdad es que no sé, mi gran pregunta es cómo va a reaccionar Milei con, digamos, cuando esto quede evidente, porque, como vos decías, hace algunas semanas se plantaba en público y decía la fatal arrogancia, los economistas no saben nada, se reía, digamos, se burlaba de Melconian, de López Murphy. Mi gran pregunta es cómo va a reaccionar Milei, digamos, ante el fondo, evidentemente, se enojó, digamos, ¿no? No hizo no hizo un descalabro, pero lo que sí, sin mencionarlo a Valdés, digamos, demostró su enojo. Digo, ¿cómo reaccionará Milei? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? Frente a una situación compleja de si va a arroparse en el FMI, buscará algún plan de estabilización de estos que vos estudiaste tanto, ¿no? De ver, bueno, a ver qué es lo que más nos conviene para, nada, llegado este caso, y bueno, veamos a ver qué podemos hacer. Porque vos fíjate que digamos, no sé cuál es tu opinión, me imagino, digamos, cuando uno escucha hoy desde Arriazu, que lo venía bancando a Milei, a Melconian, venía con sus críticas, los dos en las últimas horas coincidieron en decir, si salís del cepo en esta situación, te la pegás, digamos, te vas a una hiper directo, no podés. Entonces, digo, ¿entendés? Tenés por delante un paredón, en el medio una situación muy, pero muy compleja, donde no juntás dólares y todo, como ustedes, el mainstream está diciendo, y ya así no va, pero yo no sé cómo va a reaccionar Milei frente a un evento de la realidad. ¿Entendés? Hay dos cosas en esto que vos decís, Claudio. Una que tiene que ver, que empatizo con el presidente en esto, que tiene que ver con que un evento de la realidad le pega en la línea de flotación a tu aparato teórico, porque es muy choqueante, Sí, para uno, que una cosa de la que uno está muy convencido, de golpe, entonces, todo aquel digamos, que decía, y Milei era uno, que digamos, que si vos haces un ajuste fiscal, nada de esto te puede pasar, y de golpe te pasa, claro. bueno, Efectivamente. ahí hay ¿viste? Un Sí, shock complejo. Que justamente en este sentido, la verdad que es mucho mejor que, digamos, no por mi ley, digo, ¿no? O sea, pero no por él en lo personal, digamos. La verdad que es mucho mejor tener, incluso hasta te diría casi en el Ministerio de Economía, a un político o a una persona sin grandes convicciones teóricas, con mucha más plasticidad, mm, porque de golpe vos estás muy jugado con una idea y esa idea se choca de bruces contra la realidad y ahí es un shock. Entonces, la verdad que es mejor, en la Argentina por ahí tener un presidente que no sea economista
o que sea un economista que no haya ejercido, pero Milei es una persona que digamos, que su carrera profesional ha sido como economista, entonces es una persona, no hace falta decirlo, de ideas fuertes. Esa es una de las cuestiones de cómo va a impactar. La otra tiene que ver con la cuestión emocional. Al fin y al cabo somos todos personas. Y yo acá vuelvo a insistir en un punto que yo mencionaba antes durante la elección el año pasado, en la campaña electoral, que más allá de si a uno le gusta o no la orientación, la ideología, los modos, hay un tema de experiencia, que es que el político profesional es una persona que tiene el cuero muy grueso, porque ha pasado, lo dijo muy bien el otro día en una entrevista con Iván Jagroski, Miguel Ángel Pichetto. Pichetto dice, mira, el político lo que tiene más son fracasos, y eso justamente te templa el espíritu para soportar situaciones complejas. Entonces, tener un gobierno mayormente de gente inexperta que tiene poco ejercicio en la frustración es una debilidad porque, digamos, lo que sabemos con certeza no, nunca digas nunca, pero digamos, la experiencia muestra que todos los gobiernos pasan por situaciones de mucha tensión y complejidad. Entonces, es deseable tener en la cabina de mando a alguien que estuvo acostumbrado a lidiar con situaciones de mucha tensión y mucha No, por eso yo te preguntaba una pregunta muy válida. No, por eso yo te preguntaba si por eso los márgenes de maniobra que tiene, porque, digamos, la apuesta de Milei Caputo era llegar a un nivel de inflación mensual cercana al crawling pay del 2%, y bueno, en todo caso ahí, después empalmas, ves si tenés que ajustar el tipo de cambio, tenés justamente el argumento para decir, bueno, este es el plan de estabilización, vieron que ya fui exitoso bajando la inflación, bueno, ahora créanme que voy a ser exitoso, a pesar de que en el corto plazo pareciera que no lo soy, pero yo sé dónde vamos. El tema es eso, si hoy tiene desde el punto de vista técnico-económico margen de maniobra para llegar a ese punto donde, aunque tengas que hacer el service del programa, puedas venderlo con una expectativa positiva. De decir, mire, yo hasta acá yo cumplí, yo le bajé la inflación. Y bueno, ahora tengo que ver y hacer algún remiendo donde tengo una mayor inflación porque el tipo de cambio se escapa, sube, el dólar vuelve a subir, pero voy a volver a ser exitoso y esta vez definitivamente. Y todo el mundo cree que es la última devaluación y el país arranca. Ese es un poco el formulario, ¿no? El tema es que, por eso te preguntaba a vos, ¿qué margen de maniobra tienen para cumplir esto, para hacerlo? Bueno, lo que pasa es que en Argentina nunca existe la última devaluación, lamentablemente. Lógico. Bueno, está bien, pero en la convertibilidad sí. Bueno, no, claro, sí, o sea, en ese sentido, sí. no, tenés razón. El problema, yo acá veo dos... Perdón, en la convertibilidad y después en el 2002, ¿no? En el 2002 también una brutal devaluación y después el país salió porque, nada, empezó a dar el esquema para continuar y continuó. Bueno, es un buen punto que vos haces con la posconvertibilidad, porque es otro tema por los cuales yo veo que hay una inconsistencia o una mirada errada del programa económico. Y en esto también pienso parecido al fondo, al staff. El staff tiene o sea, una pregunta para mí muy relevante, ¿viste? A veces los economistas estamos muy en el día a día y uno a veces tiene que parar la pelota y levantar la vista, ¿no? Entonces, ¿a qué economía va la economía argentina? Es una economía que va a tener que tener superávit de cuenta corriente, para simplificarlo, muchas más exportaciones que importaciones, o es una economía que va a poder tener déficit de cuenta corriente, vale decir, más bien más importaciones que exportaciones. La respuesta a esto es, bueno, ¿cuánta disponibilidad de financiamiento externo va a tener Argentina? Claro. Entonces, eso es la clave. Sí. Entonces,
yo lo que veo es que Argentina es una economía que viene de 12 años de estancamiento, que viene de esos 12 años de estancamiento, el 70% estuvo con cepo, viene de un default y reestructuración de la deuda pública, de la deuda en dólares y de la deuda en pesos, que se tuvo que reperfilar. Es un país que la otra vez Alberto Hades dijo, Argentina es el cementerio de muchas carreras en Wall Street, porque esto te lo dicen muchos gente de la finanza que te dicen, cuando vos te sentás a tomar cerveza con alguien, te dicen, le preguntas cuál fue tu mejor trade y te dicen, bueno, una vez haciendo monedas en Tailandia, otra vez haciendo equity no sé dónde, y tu peor trade, Argentina no sé qué cosa, Argentina no sé qué cosa. Entonces, la verdad es esa, la verdad es que nosotros tenemos un enorme problema reputacional, que obviamente no es atribuible a Milei. Es más, Milei está haciendo un enorme trabajo para tratar de demostrar que va a cumplir con los compromisos que tiene el Estado argentino, incluso a costa de una brutal aumento de la pobreza, de empeoramiento de la distribución del ingreso, caída de los salarios. O sea, digo, digamos, está tan dispuesto a bancarse eso. Pero eso no se saca de un día para el otro. Entonces, con todos estos antecedentes, y vuelvo al punto de origen, un gobierno inexperto, un gobierno sin poder político. Entonces, el que tiene que, digamos, si esto depende en buena medida del financiamiento externo, ¿qué es lo más probable? Que nosotros podamos, esta va a ser una economía que va a crecer al 3% por año con 3,5 puntos, 4 de déficit de cuenta corriente. Sí. O va a ser una economía que va a tener que tener superávit de cuenta corriente, vale decir, generar un excedente en el mercado cambiario, de modo tal de poder acumular reservas y no depender del financiamiento externo. Bueno, yo estoy más inclinado a esto último. Esto es lo que tiene el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones de medio término. O sea, un dólar lo suficientemente alto y eso como para un dólar suficientemente alto que no es este. Claro. Como para que los argentinos no anden viajando, digamos, a Chile a comprar pilcha, iPhone. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces eso hay argumentos, a mi juicio, algunos colegas, analistas y gente que dice, y yo creo que no pienso similar, que Argentina tendencialmente podría ir a una economía de dólar barato, pero esa es una economía que faltan algunos años, y faltan que el proceso político y económico converja a eso. Entonces yo creo que Argentina va a tener que primero pasar por un tipo de cambio más bien alto, superávit de cuenta corriente, acumulación de reservas, estabilización, consolidación de un esquema político. O sea, vamos a ponerlo blanco-negro, como lo piensa una persona que, viste que uno se pone muy granular porque vive acá, conoce los actores, pero digamos, la persona que está afuera, que no conoce mucho. Sí. Y voy a simplificar, no estoy tomando partido, pero estoy tratando de pintar un panorama. Sigue Milei pro mercado, capitalista, todo lindo, o vienen los populistas de siempre y nos van a hacer otro default y van a poner cepo, etcétera, etcétera. Y vos mirás, o sea, ¿qué te garantiza que los populistas feos, sucios y malos no vuelvan, dado que este es un gobierno que sacó solamente 30% en las generales? Sí. Y que tiene que atravesar probablemente un periodo no muy... O sea, es difícil imaginar que la economía argentina, digamos, por lo que estamos diciendo, pueda crecer y tener salarios en dólares altos en el corto plazo. Entonces, hasta las elecciones de 2025, ¿no convendrá
ser cautos y ver si esto se consolida o no. Y bueno, entonces, si vos tenés esa percepción, porque tenés esos temores, es difícil imaginar que en el corto plazo vos puedas tener ese escenario de dólar barato en Argentina. Me parece que es una cosa que va a tardar y va a requerir pasar antes por un periodo, como te decía, de tipo de cambio un poco más alto y de tener excedentes en las cuentas externas. O sea, se va a parecer más. Digamos, acá la pregunta es, y ojalá, si se va a parecer más a los años 80, que tenías un dólar alto, pero tenías un déficit o la cuenta corriente comprometida porque tenías mucha carga de deuda, o si se va a parecer más a los 2000, a los primeros 2000, donde tenías superávit de cuenta corriente, pero con crecimiento. Porque uno es con crecimiento, otro es con estancamiento, que fue los 80. Yo creo que hay razones para pensar que para Argentina puede tener un escenario más parecido al comienzo de los 2000, con lo cual, digamos, sería un escenario más virtuoso, pero implica de todas maneras depender menos del financiamiento externo y depender más del financiamiento, digamos, del ahorro doméstico. Doméstico, claro, interesante.